La tortura es definida como un grave dolor físico o psicológico provocado a una persona con métodos diversos con el fin de obtener una confesión o como medio de castigo. Aunque la tortura como procedimiento para conseguir información fue proscrita en todos los países a lo largo de los siglos XVIII y XIX, la práctica ha persistido en forma más o menos velada hasta la época actual. En Chile, han sido documentados numerosos casos de apremios ilegítimos y algunas instituciones como la Iglesia Católica han formalizado denuncias sobre maltratos efectuados por servicios estatales contra detenidos. El periodista Santiago Pavlovich investigó este tema, recogiendo testimonios de personas que declararon haber sido víctimas de flagelaciones. El propósito del realizador de este reportaje es aproximarse a la verdad de un dolor colectivo. Este programa pretende fundamentalmente descubrir la magnitud del sufrimiento de las personas al margen de sus posiciones políticas. El país puede asumir estas experiencias con madurez y crecer como sociedad. La verdad nos hará libres, dijo el Papa Juan Pablo II, citando el Evangelio según San Juan, y sobre la base de la verdad es posible el reencuentro de la nación. Queremos advertir que algunos testimonios que aparecen en este reportaje son fuertes y reiterar que nuestro programa está dirigido fundamentalmente a personas con criterio formado. En la sociedad chilena conviven grupos diferentes. Quizás si el menos estudiado y el más conflictivo sea el formado por torturados y torturadores. Ellos están entre nosotros. Algunos cargan todavía sus dolores, otros sus culpas o sus justificaciones. Fue un trabajo sucio, pero necesario, se dice en ciertos círculos. Nada justifica la violencia contra personas indefensas. Se responde desde otras tribunas. Tampoco faltan los que niegan todo y aquietan sus conciencias reiterando que no hubo torturas. Desgraciadamente, sí las hubo. Y así lo han constatado numerosas organizaciones nacionales e internacionales, e incluso tribunales chilenos. La abogada Rosemary Bornat lleva 17 años trabajando para la Iglesia Católica. Taxativamente señala que la tortura fue una práctica sistemática y una política del Estado. El Estado dotó a los torturadores o a los organismos que torturaban de todos los medios materiales necesarios para aplicar la tortura. Por su parte, la neuropsiquiatra Paz Rojas, que hasta hoy sigue atendiendo a personas afectadas con secuelas de torturas, indica que todos los chilenos que sufrieron algún tipo de apremio ilegítimo o de privación a manos de agentes estatales debieran ser considerados como torturados. El principal centro deportivo chileno fue utilizado como lugar de internamiento de prisioneros políticos. Omar Pradel fue uno de los miles de detenidos que llegó aquí. Se había presentado voluntariamente a la policía luego de ser acusado de porte ilegal de armas y de intentar copar una comisaría. Fue llevado al Estadio Nacional y trasladado posteriormente a Puchuncaví. Fue liberado en 1976 para ser arrestado 4 años después. Ahora, alejado de la política, recuerda su paso por el estadio. Tengo problemas a un oído, a un ojo, problemas a la columna principalmente. De hecho, durante todos los días que estuve acá en el Estadio Nacional fui golpeado. En el derecho internacional, la prohibición de la tortura es absoluta. Los convenios de Ginebra, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los convenios regionales de derechos humanos prohíben la tortura. Las constituciones chilenas del 25 y del 80 han prohibido igualmente la aplicación de tormentos. El Código Penal chileno establece severas penas para los funcionarios que torturen a sus detenidos. Pero esa legislación nacional e internacional fue ignorada en Chile. Los apremios más frecuentemente denunciados fueron el pau de arara, su nombre en portugués. El procedimiento se popularizó en los servicios secretos brasileños. Amarrada y suspendida de una barra de metal o madera, la persona recibe descargas eléctricas. La picana consiste en la introducción de un palo en el ano de la víctima. Una derivación de esto
es la inyección de agua a presión por los orificios naturales del cuerpo. El submarino corresponde al sumergimiento del individuo en una bañera o en un barril llenos con agua o excrementos. El submarino seco se llama la asfixia con una bolsa plástica amarrada al cuello de la víctima. Tal vez la tortura más conocida en Chile es la parrilla. Golpes eléctricos son aplicados a una persona amarrada a un catre metálico. Un procedimiento menos refinado es el teléfono. Violentas palmadas simultáneas son aplicadas sobre los oídos de las víctimas. Otras torturas utilizadas han sido el sumergimiento del interrogado en una tina con agua y hielo, los golpes con bolsas de arena, las quemaduras con cigarrillos, la introducción de agujas en las uñas, la violación y los ultrajes sexuales, ya sea por los mismos torturadores o empleando perros y otros animales. Objetivos de la tortura son aislar al sujeto, hacer sentir su indefensión, quebrantar su voluntad, reducir su autoestima y, en definitiva, hacerlo colaborar entregando la información pedida por sus captores. La tortura, según algunos estudios, apunta también a aterrorizar a toda una población que, temerosa, opta por la resignación y la pasividad. Junto a las torturas físicas coexisten, asociadas a ellas, las torturas psicológicas que apuntan a los mismos fines. De acuerdo con innumerables testimonios, estas torturas fueron aplicadas por los aparatos de seguridad estatales contra organizaciones izquierdistas. Especialmente afectado fue un grupo extremista que desde mediados de la década de los 60, en plena democracia, se había levantado en armas contra el gobierno siguiendo el modelo castrista. Con líderes procedentes predominantemente de sectores medios y acomodados, el MIR se había adiestrado en el clandestinaje, disponía de armamento y de un refinado sistema de inteligencia militar. Sus dirigentes declararon la guerra al gobierno militar, decretando que el MIR no se asilaba. Pronto, el movimiento fue diezmado. Se estima que centenares de sus militantes murieron en enfrentamientos o víctimas de ejecuciones secretas. La tortura consistía esencialmente en colgarte, se te amarraban las manos de esta manera, así, se te pasaban por la rodilla y se te introducía un palo acá, de tal manera que tú quedabas colgando. Patricio Rivas era miembro del Comité Central del MIR, detenido por la CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, declara haber sido interrogado y torturado en la Academia de Guerra Aérea. Cuando querían profundizar, yo creo que alcanzaban mayores niveles de crueldad, te ponían corriente en los dientes, en los ojos, te dejaban largos ratos colgando sin preguntarte nada, desde luego no te daban alimento ni agua. Aquí hay un problema técnico, si te dan agua se te puede producir un infarto. Yo siento que debo haber sido la persona que más gritó en la tortura. Yo gritaba todo lo que podía y realmente me hacían cualquier cosa y yo terminaba gritando, pero a mis máximos niveles de decibeles. Y eso había sido el consejo de un compañero que había sido torturado meses anteriormente, a mi caída, y que en definitiva lo que te remite es que te concentras tanto en tus gritos que se te olvida un poco la tortura. Yo conozco el caso de compañeros que se quedaron dormidos siendo torturados. Esta cosa que puede parecer tremendamente insólita sucedió. Rivas señala que por entonces había una pugna entre la CIFA y la DINA. Agrega que la CIFA parecía más profesional, buscando neutralizar al MIR, sin eliminar físicamente a sus integrantes. Incluso para obtener confesiones, acota, se nos amenazaba con llevarnos a la DINA, que parecía encarnar la brutalidad de la tortura sin límites. La DINA en su inicio, en términos de efectividad comparativamente respecto a la CIFA, es muy bajo el nivel de eficacia de la DINA. La DINA daba golpes masivos, pero no golpes selectivos. Hasta mediados del 74 las piezas estaban en el tablero a favor de la CIFA. Después eso se modifica. La DINA empieza a pedir a muchos de nosotros. Transportado sorpresivamente a un cuartel de la DINA, Rivas fue luego precipitadamente rescatado por sus anteriores captores, que le llevaron gravemente herido al hospital de la FACH.
Patricio Rivas, que ahora dirige una fracción mirista incorporada a la vida política normal, declara que nunca delató a sus amigos. Otro importante dirigente mirista fue Roberto Moreno, el Pelao Moreno, encargado de organización y campesinado del MIR. Era una pieza clave. 3 veces al día se reunía con Miguel Enríquez, jefe del proscrito movimiento, muerto en un enfrentamiento con los servicios de seguridad. Se tuvieron una ratonera, no hubo escapatoria posible, estaba lleno de civiles. Y la tortura empezó ahí mismo, digamos, ahí mismo nos golpearon, nos vendaron, nos maniataron, me tuvieron tirado de guate en el suelo varias horas, hasta la noche. El sufrimiento físico es relativo. Yo he escuchado relatos de otros compañeros y realmente, en términos comparativos, no podría decir que me golpearon mucho. Pero creo que en el Haga sí había una visión mucho más científica de... O sea, tú no podrías decir que había una sevicia, un placer de disfrutar con la crueldad, sino que era una cosa muy profesional. Muy profesional. ¿Sí? Pero muy profesional, sí. Cuando me empezaron a aplicar corriente, a torturar, y me di cuenta que se podrían acercar a ciertos límites, decidí decir quién era. Eso fue lo primero que hice, entregar mi nombre. Está estrictamente normado negativamente. O sea, nosotros, según las instrucciones que impartíamos a la militancia del partido, eran absolutamente ilusas, digamos. Después te empiezan, a mí por lo menos, digamos, me empezó a invadir el pánico, el terror, pero a los 5, 6, 7, 8 días, digamos. Y en esa situación viví hasta que, creo que muchos años después, creo que no se me ha quitado todavía. Un papel decisivo en el aplastamiento del MIR fue cumplido por la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que empleó con letal eficiencia a sujetos previamente infiltrados en las poblaciones. Trágica notoriedad adquirió Osvaldo Romo, cuyo nombre aparece vinculado a casi todas las detenciones, torturas y desaparecimientos en la etapa represiva inicial contra el MIR. Al descabezamiento del MIR contribuyó la ex militante Marcia Merino, conocida como la Flaca Alejandra. Ella y la socialista Luz Arce sufrieron apremios, transformándose luego en colaboradoras de la DINA. En la historia de Chile no se conocían muchos casos de mujeres sometidas a violencias por motivos políticos. Pero en los años 70, cientos de mujeres fueron flageladas. Entre ellas, Margarita Durán, quien vivía en la población La Legua. Caí con mi compañero, donde buscaban supuestamente armas en la población, que supuestamente quedarían armas en la población. Se infiltró un tipo que dijo ser periodista argentino, y él, a la verdad, no era un periodista, sino era un infiltrado, y captó ciertas personas que habían tenido alguna militancia, los tomó detenidos. En eso me tomaron con él, nos llevaron a Londres. Poco antes de que me dejaran en libertad, me llevaron arriba a mí, donde estaban los 5 compañeros, y en ese momento me sacaron la venda, y yo los vi a todos que estaban colgados, y habían otras personas más también colgadas, y ahí me empezaron a violar delante de ellos. ¿Usted la violaron? Me violaron delante de ellos. Por muchos gatos, no sé cuánto. ¿Varias personas? Varias personas. ¿Usted la interrogaron? En ese momento no. Pero durante el tiempo en que estuvo detenida esa primera detención en Londres 38. Interrogaban a mi compañero. ¿Y usted? A mí no. Y a él, mientras que me violaban, lo interrogaban a él. Después de eso, me dijeron que me vistiera. Y me sacaron de ese lugar y me dejaron tirada en la carretera norte, cerca de Lampa. El cadáver de su conviviente apareció posteriormente, informándose que había perecido en un enfrentamiento. Luego de enterrarlo, Margarita Durán vivió en la clandestinidad hasta que fue nuevamente detenida junto a su padre, siendo llevada a la calle Londres y a Tejas Verdes en San Antonio. Y me ponían corriente en los pechos, empezaban a aumentar la intensidad, corriente en la vagina, corriente en el ano. Después me pusieron corriente en los dientes, que me saltaron una tapadura de oro que tenía aquí
en este diente. Ahora es un diente, un postizo. Después calmaban un poco, me golpeaban con, no sé, con unas bolsas, no sé, en el cuerpo. En un momento me golpearon con dos cosas así en los oídos. Después volví a la corriente. Me colgaron por un lapso de tiempo. Después llamaron a mi papá, que estaba abajo en Londres, y me violaron delante de él. ¿Con qué objeto? Lo que querían era saber, supuestamente, dónde habían armas en la población. En Tejas Verdes, aparte, hubo otra cosa, un elemento nuevo, digamos. No sé si eran de mentira o de verdad, pero dijeron que eran ratones que nos ponían. Y como que caminaban hacia el cuerpo y se iban hacia la pelvis. Trataban de caminar, trataban como la sensación que daban, que era como que se querían penetrar en la vagina. Eso fue muy terrible para todas las personas que lo vivimos. ¿Usted no sabe si eran ratones? ¿O le decían que eran ratones? No, ellos decían que eran ratones. Ahora yo no sé esta verdad. ¿Usted se quebró alguna vez? Sí. ¿Y qué significó eso? Bueno, fue debilidad, digamos. ¿Pero qué significó? ¿Usted tuvo que dar nombres, por ejemplo? Yo di nombre. ¿Y la ha perseguido esto de haberse quebrado, esta debilidad, como usted dice? Sí. ¿Tuvo alguna visita o pudo conversar con alguien? En ese periodo no. ¿Algún sacerdote la visitó en prisión? Nada, en ese lugar no había nadie de visita. ¿Fue revisada por personal médico? No. Hasta que llegué a la correccional. Hubo un médico, pero yo no fui con él. Porque trataba muy mal a las compañeras. En un momento había una compañera que creía que estaba embarazada. Y le dijo que teníamos que estar contentas porque eran hijos de la patria. Entonces yo no quise ir. ¿Tuvo usted miedo de quedar embarazada? Sí, pero el periodo me llegó luego de haber estado en Tejas Verdes. Hay problemas, por ejemplo, en mi relación de pareja. Si no hay una cosa tierna o sí, romántica, suave, digamos, es brusco, yo no puedo tener relaciones. A mí se me imagina un torturador. Margarita Durán no fue la única presa llevada a Tejas Verdes, en San Antonio. La señora Luisa Estaño declara haber sido conducida allá a pesar de que estaba embarazada de 4 meses. Había sido presidenta de una JAP y esposa de un dirigente poblacional izquierdista igualmente detenido. La primera tortura fue corriente eléctrica, digamos de diferentes grados, porque fue primero las muñecas, a posterior los tobillos, la vagina, qué sé yo, los oídos. O sea, una aguja en la uña, ahora no sé si habrá sido una aguja o una espina o no sé, pero eso yo lo recibí en las uñas. Y eso fue durante todo el día, todo el día. Después te preguntan qué participación tenías en el plan Z, y tú vuelves a decir, no sé, porque yo efectivamente no tenía idea. Y ahí ya, digamos, se indignaron y me golpearon con lo que a mí me da impresión que fueron sacos de arena. Eran como sacos de arena, porque me pegaban en las piernas, digamos, eran golpes fuertísimos. Que yo sentía que se me desgarraban los músculos. El día siguiente fue, digamos que peor que el primero, porque aparte de que ya sabía lo que iba,
escuchaba el dolor de otra gente, los gritos y todo eso, y además que se hizo un simulacro de fusilamiento. ¿Contra otro detenido? No, a mí me hicieron el simulacro de fusilamiento. El simulacro de fusilamiento te sacan de la camilla, te trasladan a una muralla y hacen todo, digamos, un aparataje de que te van a fusilar porque ya no hablaste y que hasta cuándo. Y además que los insultos, te insultan mucho, mucho. Y además, yo te digo que en mi caso he sido siempre muy regalona. Entonces que me insultaran era aparte de todo lo degradante, de que el que pasaba te manoseaba, no te respetaban, nada. Entonces era terrible, me llevan a una muralla, según ellos me habían puesto un corazón en el lado izquierdo para que los disparos fueran, digamos, directos. Pasaron balas y no había no había tal, digamos, fusilamiento. Dicen que era un tratamiento psicológico. A posterior me volvieron a subir a la camilla y seguí los golpes corrientes, los mismos golpes, y se me quemó el abdomen con cera. ¿Cera de dónde? Cera caliente. ¿Le tiraron cera ardiendo? Sí, aquí. Tengo las marcas todavía. Sufrí lo que es la picana y, digamos, no se me rompió el intestino porque la picana de diferentes formas. Se me introdujo un palo en el ano, que era un dolor agudo, terrible, y que eso te produce simplemente un desmayo. Me golpearon el abdomen sabiendo que estaba embarazada, me golpearon el abdomen, me da la impresión que era como fusta, esas delgaditas que en las orillas tenía como nudos del mismo cuero, porque era doloroso, muy doloroso. Lo tuve un aborto espontáneo en la correccional. ¿Usted abortó? Sí. Y ¿cuántos días después de las torturas? A 1 semana y media. Me atendió una doctora que estaba detenida con nosotros. ¿Por qué no la atendieron? Porque yo no permití que me tocara nadie de gendarmería, no soportaba. Y a este momento yo todavía no soporto, digamos, ir a un médico. No. Erika Hennings fue detenida por Osvaldo Romo y conducida en julio de 1974 a Londres 38, donde ya se encontraba su marido, Alfonso Chanfrot. Y entonces ellos le sacaban la venda a mi marido y le hacían verme. Le hacían ver que yo estaba desnuda, amarrada. Y bueno, mi marido se debatía. Una situación bastante difícil, bastante dura. ¿Cuántos días duró eso? Eso duró... Estuvimos juntos, estuvimos 14 días juntos. ¿Todos los días fue torturado él? Todos los días. Él fue intensamente más torturado que lo que fui yo, desde el punto de vista físico. A él lo sacaron, a él le pasaron una camioneta por las piernas, por lo que yo supe. Yo no lo vi, pero él no me lo quiso contar, pero otra detenida que vio cuando lo hicieron, le preguntó delante mío. Él me trataba de proteger, él trataba de que yo no supiera lo que a él le hacían, como yo también trataba de disminuir los efectos que estaba teniendo para mí la tortura. Erika Hennings pudo despedirse con un beso de su martirizado esposo, del cual tenía una pequeña hija. Salió finalmente al exilio, pero su marido está en la lista de las personas detenidas desaparecidas. Para ciertas personas que pasaron por Londres 38, el hermoso concierto de Aranjuez resulta insoportable. Joaquín Rodrigo no imaginó jamás que su conmovedora música serviría para sofocar gritos y gemidos. Que sonaba, digamos, muy fuerte durante todo el rato de la tortura, que fueron, a ti te parecen que interminables. María Isabel Matamala era una doctora mixta de 35 años cuando fue detenida por Osvaldo Romo. Se le acusó de formar clínicas clandestinas y guardar explosivos. Sufría desde hacía muchos años, sufría en esa época, ahora ya la superé, de infección urinaria. Entonces, la exposición al frío, que te tiraban agua, todo eso. Bueno, me oriné
A lo mejor fue de susto también. O sea, entonces, con este afán de humillarte sexualmente, me gritaban, acabaste. Entonces yo le explico, mira, yo no aguanto y me voy a seguir orinando porque tengo un problema de infección urinaria. Pero la ignorancia de ellos es tan grande, del romo en este caso, que el tipo se espantó y creyó que yo tenía una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, después para mí, eran muy grandes los dolores, me sacaban para orinar, qué sé yo, tenía que evitar, porque la infección urinaria, bueno, es jodida, no me daban medicamentos ni nada. Hasta que unos días después llegan a un médico. Ese fue otro golpe muy grande para mí. O sea, encontrarme ahí con un médico joven, que lo vi a través de la venda, recuerdo claramente su rostro, digamos. Aún no sé quién es, pero voy a saber algún día. Es una de las tareas del colegio médico. Ahí estoy en el Departamento de Derechos Humanos. Y entonces este médico me dice, ¿qué tienes tú? Gonorrea, sífilis, qué sé yo. Y yo me da mucha risa, yo le digo, tengo infección urinaria. Entonces ahí me doy cuenta, digamos, de que toda esta primera amenaza de violación del romo, y aquí mismo te voy a violar, bueno, pueden haber sido amenazas, pero indudablemente que eso operó como para que me siguieran vejando sexualmente en otros términos, qué sé yo, colocándote los electrodos y todo eso, pero no me violó. Un muro rodea ahora la que fuera conocida como Villa Grimaldi, una amplia residencia convertida en centro de interrogatorios. Ahora sus instalaciones han sido demolidas. Villa Grimaldi fue bautizada por quienes la frecuentaban como el Palacio de la Risa. Brutal sarcasmo, porque ahí muchos hombres y mujeres sufrieron atroces padecimientos. Perdí un tímpano en una de esas sesiones, me quebraron casi todas las costillas. Tengo problemas con una cadera seria, digamos, ¿no? Y perdí algunas piezas dentales. Y hubo un momento en que sangraba por todos lados. Nunca creí que hubiera una persona que pudiera sangrar por tantas partes como sangraba yo, ¿no? Gladys Díaz es una periodista detenida en febrero de 1975, al día siguiente de una emisión televisiva en la cual 4 militantes del MIR anunciaban que abandonaban la resistencia. Como dirigentes del MIR detenidos, estimamos es una situación de derrota. Porque uno pensaba, ¿qué es lo que será posible que les ocurra a la gente cuando la detienen para poder llegar a hacer eso en público? Me imaginaba que tendrían que ser cosas muy terribles, me quedé corta. Gladys declara haber sido sometida al procedimiento normal, oportunidad de hablar y denunciar a sus amigos, etapa de ablandamiento, la aparición del torturador bueno y a continuación del malo, luego la electricidad, los golpes, el aislamiento y la observación de torturas infligidas a otras personas. Una vez que nos llevaron a escuchar los golpes de cadena que le hacían a un muchacho bastante joven, de 22 años, que se llamaba Sedomir Lausich, que era un joven técnico agrícola muy, muy alto, medía 1,90 m, 1,95 m más o menos, hijo de yugoslavo, un muchacho de una tremenda fortaleza física. Los gritos de Sedomir eran una especie como de bramido, que yo creo que es difícil que uno, recordando ese episodio, no vuelva de nuevo a escuchar esos gemidos tan brutales. Como Sedomir era muy joven y muy fuerte, costó muchísimo que muriera. Y tan tremenda era la situación a que estábamos enfrentados, que el deseo de mayor cariño, de mayor afecto, de mayor amor que podíamos tener en ese momento por Sedomir era desearle que muriera pronto. En el residencial barrio de Ñuñoa, la DINA instaló su cuartel de calle José Domingo Cañas. Después de permanecer en Londres 38, la abogada Amanda de Negri fue traída aquí.
En una oportunidad cuando estaba en José Domingo Caña me hicieron lavar los platos, me hicieron sacar la venda, que los mirara. Y se reían de mí porque yo era abogado y ellos eran simples, algunos con cripto, y yo les lavaba los platos, tenía que servir. Ese tipo, ellos buscan formas de humillar. O sea, a usted le quitaron la venda y los pudo observar. Sí. ¿Qué tipo de gente era? La mayoría era gente con un... yo diría que había mucho lumpen. Numerosas detenidas transitaron por diferentes centros de interrogatorio. Algunas eran llevadas desde Londres 38 hasta la Villa Grimaldi. Fue el caso de la señora Adriana Urrutia, detenida por alojar en su casa jóvenes miristas. Junto a su marido fueron aprehendidos por la DINA. Habían sido delatados por la flaca Alejandra, quien se había hospedado previamente en su casa. Hicieron sacarme la venda y observar cómo a mi compañero Humberto le aplicaban corriente eléctrica y después hicieron lo mismo con él para verme a mí. O sea, ¿a usted le aplicaron corriente eléctrica? También, exactamente igual. Después a él vi cuando como 6 o 7 individuos le pegaban arriba y abajo hasta que le quebraron la mandíbula. Nos separaron y a mí me llevaron de nuevo a una cama y ahí me pegaron con un laque y me quebraron 2 vértebras. Eso fue una parte. Después me llevaron a la Villa Grimaldi, ahí me llevaron a un patio, me tendieron en el suelo, me amarraron las manos, los pies y ahí me pasaron un vehículo motorizado. ¿Por dónde le pasaron un vehículo motorizado? Por las piernas. Bueno, después las piernas fueron 2 bolsas enormes que no me pude parar por varios días y para ir al baño tenían que ir 2 dinos, me tenían que llevar al baño porque yo no podía sostenerme en pie. Esta es la casa de calle Iranco Los Plátanos, donde funcionó un centro de detención. El lugar era conocido con otro extraño e irónico nombre: la Venda Sexy. Aquí, decenas de muchachas, prisioneras amarradas y con los ojos vendados, muchas de ellas estudiantes universitarias, fueron violadas por sus guardianes. Es una sala muy pequeña donde hay gente que siento que caminan, hay muchos gritos, me desnudan, me caigo, me empiezan a colocar un aparato raro en la cabeza, en los brazos, las manos. Siento que estoy atada por un cordel, pero que me puedo mover y comienza la corriente. Mi sensación en el primer momento no es de dolor. Es una sensación extraña de punto, de luces. Mi cuerpo se remece entero. Paran, me piden que hable, no hablo, insisten. Es una jornada que no sé cuánto dura. Me tiran encima de una mesa, me violan. Estoy allí mucho tiempo, creo. Me vuelven a colocar corriente y luego dicen que no se detenga esto. Me visten entre ellos y me bajan. Permanecimos en esa casa de tortura días, 5 días, 4 días, no recuerdo. Y siempre somos llevadas al segundo piso. El tratamiento es exactamente el mismo, la electricidad, los golpes, la violación. Hasta que un día dicen que vamos a firmar un papel. El papel yo no lo vi, lo firmé. Reconozco que tenía mucho miedo para leerlo, quería irme. Mi hermana vio algo del papel, decía que nosotros no habíamos recibido ningún trato indigno. Hay un resentimiento social tremendamente grande de parte, especialmente de los guardias de la DINA.
un resentimiento que se manifestaba en todas las cosas que ellos nos decían. Por ejemplo, en el caso nuestro familiar, tu papá es arquitecto, ustedes están en la universidad, ustedes viven aquí en Ñuñoa, en fin, tienen auto, ese tipo de cosas que manifestaban, de hecho, un resentimiento social bastante grande. O sea, estar metida en estas cosas teniéndolo todo. La principal defensa de los torturados fue asumida por la Iglesia Católica. En la Plaza de Armas y junto a la Catedral de Santiago se instaló la Vicaría de la Solidaridad, que reemplazó al ecuménico Comité para la Paz, disuelto en 1975. Denuncias por desaparecimientos, defensas ante consejos de guerra y miles de recursos de habeas corpus y amparo fueron formalizados por la Vicaría de la Solidaridad, en medio de los ataques de algunos católicos que negaban la dimensión que adquirieron ciertas actividades represivas. Ahora, tras cámaras blindadas de seguridad, la Vicaría mantiene guardados centenares de miles de documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos. La entidad alberga también a las madres de personas desaparecidas que siguen bregando por el esclarecimiento del destino de hijos y esposos. Rosemarie Bornat señala que la justicia fue renuente para cumplir su obligación de cautelar por los derechos personales de los chilenos. Abdicaron de sus funciones, de sus derechos, para ejercer las facultades que le otorgaba la ley, es decir, traer a presencia del tribunal al detenido o constituirse en los recintos secretos. En definitiva, no cumplieron con el primer deber del Poder Judicial, que es cautelar los derechos de las personas. La DINA, que había sido el principal organismo de seguridad, dio paso hacia finales de los años 70 a la Central Nacional de Informaciones, CNI. El cambio de nombre determinó también modificaciones en los métodos de combate a la subversión política. Pero, de acuerdo con numerosos testimonios, la práctica de la tortura se mantuvo como un rasgo característico de sus actividades. Ahí la tortura fue de otro orden, se notaba ya un perfeccionamiento. Me hicieron lo que llaman el buzo. ¿Cuál es el buzo? Uno es sumergido en una tina con excrementos, amarrado. Y el único movimiento que uno tiene es el pulgar, las manos, los dedos. Al levantar el pulgar, uno daba a entender que quería hablar, si no era sumergido nuevamente. ¿Usted fue sumergido varias veces en esa bañera con excremento? Así es. Adiestrado para la lucha armada, Ignacio Vidaurrázaga ingresó clandestinamente al país en 1984. Desde Concepción fue trasladado a la calle Borgoño. Bueno, me pusieron en el ano electricidad, me pusieron electricidad en el glande, bueno, me orinaba, me defecaba, etc. En un momento me tiraban el pelo con los dientes, en otro momento me hicieron comer mi excremento. Vidaurrázaga es hijo de una jueza de Santiago. Su caso fue el primero en que un tribunal civil aceptó un recurso de amparo, constituyéndose el juez en el centro de detenciones de calle Borgoño. El ministro y el examen médico van a constatar que, pese a lo que a yo decir que no tenía tortura, tengo huellas evidentes de reciente tortura. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Tuviste miedo a decir la verdad? ¿Que habías sido torturado? Sí, tuve miedo. En 1986, mientras Vidaurrázaga se encontraba detenido en Concepción, se enteró del asesinato de su hermano Gastón, quien, luego de ser detenido en su casa por desconocidos, fue tajeado, marcado con timbres del escudo nacional y acribillado a balazos, registrando más de 25 impactos en su cuerpo. La tortura
no solo ha dejado huellas en la capital. La ilícita práctica se ha reproducido en regiones. En Valdivia, el militante comunista Pedro Mella, acusado de pertenecer a un movimiento terrorista, fue apresado, torturado y privado de los medicamentos que le permitían combatir una enfermedad crónica. Mella permaneció varios años detenido, quedando prácticamente inválido. Solo hace algunos meses pudo dejar una muleta que le ayudaba a caminar y recientemente fue indultado por el presidente de la República. Dentro de todo el periodo de la tortura me vio un médico, según dicen que era un médico. Me examinó con una cosa que se coloca en los oídos, no me acuerdo el nombre, y me vio el corazón, me vio los pulmones, todas esas cosas. Lo único que yo escuché que dijo, está bien, sigan dándole. La psiquiatría chilena se ha preocupado de los efectos psicológicos de la tortura. En el Instituto Latinoamericano para la Salud Mental y los Derechos Humanos, el doctor David Becker ha tratado a numerosas víctimas. Tortura implica para el sujeto que lo vivió una humillación sin límites y una impotencia absolutamente indescriptible. Yo creo que no exagero cuando yo digo que gente que fueron torturados vivieron la muerte. Todos nosotros los seres humanos más o menos normales vivimos la muerte al final de nuestras vidas. Esta gente vivieron y sobrevivieron la muerte y les acompaña en los tiempos después. Estos son algunos de los muchos testimonios que recogimos entre personas que señalan haber sido torturadas. Tarea harto más ardua fue encontrar torturadores que quisieran mostrar su verdad. En una entrevista concedida a la BBC de Londres para un programa que tuvo amplia repercusión en el Reino Unido, el agente de la CIFA, Andrés Valenzuela, narró su historia como integrante del organismo represivo denominado Comando Conjunto. Esta entrevista le fue realizada en París. We didn't even care about immunity. What's more, we were convinced that what we were doing was the right thing, that even torture and murder were for the benefit of Chilean society. Prisoners would receive electric shocks. They would be stripped naked and have electrodes applied to the most sensitive parts of their bodies, mouth, tongue, sex organs. It was always the same, methodical. All the prisoners were treated in exactly the same way. At the beginning, after you've heard the screams, you can't sleep at night. Later, it becomes a habit, part of everyday life. If I had been less frightened, who knows, maybe they would still be alive. That's a question I'm always asking myself. I think I might have saved some, one or two, I don't know. I will never be able to escape from the thought. ¿Qué hace a un ser humano transformarse en torturador? ¿Cómo puede un agente cuyo trabajo está asociado con la búsqueda de la justicia convertirse en un sistemático y cotidiano violador de la ley? ¿Un padre tierno y cariñoso puede ser a la vez sirviente de una maquinaria de tortura? ¿Cuál es el perfil psicológico de un torturador? En Estados Unidos, muchos años atrás, los famosos experimentos Milgram mostraron que potencialmente todo el mundo se puede convertir en torturador. Siempre y cuando existen estructuras autoritarias superiores que garantizan que el crimen que se está cometiendo está sancionado públicamente. Según organismos defensores de los derechos humanos, las torturas aún no han cesado en Chile. El gobierno actual ha negado enfáticamente que tales recursos hayan sido empleados en las pesquisas policiales. Sin perjuicio de mantener un legítimo, eficiente y duro combate contra el terrorismo y la delincuencia, los chilenos debemos entender que nuestra pretensión
de vivir en una sociedad democrática, occidental, cristiana y civilizada será defraudada si no erradicamos para siempre esa lacra llamada tortura. Personas de todas las corrientes de pensamiento y los hombres y mujeres más lúcidos de Chile han reiterado la necesidad de establecer una genuina reconciliación basada en la verdad. Hay individuos que livianamente justifican la aplicación de tormentos, señalando que así se combate más eficientemente a los adversarios. Pero no en vano, las constituciones chilenas y las convenciones universales califican de aberrantes las flagelaciones contra detenidos indefensos. Es necesario destacar que las naciones democráticas más avanzadas, libertarias, seguras y desarrolladas del mundo prohíben la tortura. Ello no las ha hecho indefensas, blandas o débiles en el combate contra la subversión, el terrorismo y la delincuencia. Por el contrario, el trabajo de la policía y la justicia no solo resulta moral y socialmente legitimado, sino también alcanza mejores niveles de eficacia, pues se basa en la inteligencia y en el uso proporcional de la fuerza y no en la brutalidad. Delincuentes y terroristas deben ser perseguidos, capturados y presentados a la justicia para ser severamente sancionados de acuerdo a la ley. Para ello no se requiere de torturas, un sistema que origina odios duraderos y heridas personales y sociales difíciles de cicatrizar. Por eso resulta indispensable que en un Estado de Derecho, como en el que todas las personas de este país quieren vivir, gobernantes y gobernados, cumplamos estrictamente con el espíritu y la letra de la ley. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con Informe Especial. La situación yugoslava y la tortura han sido los reportajes preparados para la presente edición de Informe Especial que está llegando a su término. Por su compañía de esta noche, muchas gracias. Que descansen. Hasta el jueves. Esta es